Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Yo soy Diana. Y yo soy Maya. Yo soy Gil. Y estoy J-Book. Diana, ¿qué pasó? No. Me dejaste abajo. Hoy venimos a entrevistar a Gil. Su libro es 11 cuentos cortos para una noche de insomnio. Y bueno, pues ¿nos puedes contar un poquito acerca de qué trata tu libro? Claro, con mucho gusto. Son 11 historias con personajes muy comunes de la vida cotidiana que reflejan situaciones o historias en donde los personajes se ven confrontados por situaciones emocionales. Hay historias tristes, historias alegres, historias devastadoras, historias divertidas. O sea, realmente hay de todo, ¿no? Situaciones que el lector se puede sentir identificado con alguno de los cuentos. Por ejemplo, tenemos una historia de un niño de secundaria que está escondido en el baño de la escuela porque pues el bully le dijo que lo va a madrear en el recreo, ¿no? Sí. Está ahí metido y pues es todo el estrés que vive, ¿no? Al respecto. Tienes también la historia por ahí de dos amigos que trabajan en un despacho de contadores y uno le hace una broma a un jefe, le manda un correo electrónico, se equivoca, se lo manda al amigo pero se equivoca y se lo manda al jefe realmente, ¿no? Entonces es toda la aventura de cómo hacerle para borrar el mail antes de que lo vea el jefe. Y bueno, también historias un poquito más pasionales. Es una alumna que se enamora de su profesor y bueno, pues todo lo que viven, el romance que viven al respecto. En sí son historias pues como muy cotidianas, pero que sí tienen un tinte muy emocional marcado. Me gusta mucho experimentar con esas historias, con el tema de los sentimientos humanos, no emociones humanas en general, ¿no? Sí. Es muy ligero, es un libro muy ligero, los cuentos son cortos, entonces te permite pues casi que te sientes y lees un cuento en 20, 25 minutos. Sí. Un ratito para que te lo pases bien, puede estar antes ahí o puede ser en el baño inclusive, ¿no? No sé, ¿no? Pasar un buen momento para dejar un poquito el celular y meterse más en la lectura, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco de qué es lo que te llevó a escribir este libro, a escribir historias de la vida cotidiana y no algo que no exista. Sí, fíjate que hace poquito me preguntaron eso precisamente. Yo considero que realmente en la vida que vivimos ya tenemos suficiente drama como para poder explorar en otras cuestiones, ¿no? Hay autores que se dedican mucho a cuestiones fantasiosas o recrean, no sé, mundos inexistentes, y a veces es porque no pueden tanto con el drama que viven en la realidad que buscan un mundo aparte, ¿no? O por lo menos alguna vez escuché que algunos escritores así lo compartían. A mí me gusta explorar ese tipo de emociones, ¿no? Creo que en cualquiera de nosotros hay una gran historia. Todos tenemos algo que decir, algo que contar, las situaciones que hemos vivido, que realmente buscando las palabras, encontrando el camino, estructurándolas, puedes lograr una gran historia, ¿no? A mí me gusta mucho explorar eso y bueno, pues sentarme, ubicar. Estoy muy consciente siempre de lo que me puede ofrecer la vida, algo que le pasó a algún amigo, algo que le pasó a un vecino, algo que me pasó a mí inclusive, ¿no? Y bueno, pues tomar esa historia y pues recrearla en letras, ¿no? Entonces, por ahí Qué padre. Sí, es que me llamó mucho la atención que los cuentos fueran como de la vida cotidiana, muy cotidianos, en vez de ser algo así como, normalmente pues los cuentos son como de algo de fantasía o sí, que vienen dragones y así, entonces... Sí, la verdad es que no me ha llamado mucho a mí la atención ese tipo de situación, inclusive fue chistoso mi historia. Yo cuando empecé a escribir desde muy chavito, tenía como 14, 15 años, me gustaba mucho el tema de la poesía, entonces me concentré mucho en poesía. Claro, a mi manera, ¿no? Eran sí. Bonitas. Y un día, lo platicaba hace poquito, cuando me fui a tomar un café con un amigo, íbamos en la universidad, yo tenía 18, 19 años, y en esa época pues no había celulares, no nada. Entonces resulta que mi amigo llega tarde al café, como una hora tarde, y yo ahí sentado, ¿no? Pues no tenía para ni Facebook, ni el like, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué hice en ese momento? Me puse a observar. Estábamos en un café, y de repente empecé a ver todas las mesas que había, ¿no? Concurrían, ¿no? Una mesa donde había una chava muy guapa, pero como tipo secretarial, con un señor acá más grande, ¿no? Y dije, es el jefe y la secretaria y andan por ahí dando, ¿no? Y de repente una mesera que se le quedaba viendo mucho a un cuate que parecía como escritor, y dije, la mesera quiere con el escritor, ¿no? Y de repente un chavito bien nervioso en otra mesa, y empecé a armar todo eso y dije, es que cada historia que existe en cada una de las mesas es muy interesante. Y estamos ahorita en un momento donde están
concurriendo 5 historias diferentes, ¿no? En un café. Entonces ese día, regresando a mi casa, me puse a escribir el primer cuento corto, que de hecho viene en la edición, claro, mucho mejorado y etcétera, ¿no? Que se llama De 5 a 6, que es todo lo que transcurre en un periodo de una hora con historias diferentes. Y me sentí muy cómodo con ese género. Entonces empecé a escribir historias cotidianas de la vida y creo que me ha gustado mucho, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Siguiendo, ¿cómo decidiste ponerle a tu libro 11 cuentos cortos para una noche de insomnio? Es una gran historia. Fíjate que realmente mi libro no se llamaba así. El título de mi libro era Diabetes mellitus tipo 2, porque es mi cuento favorito de la edición, ¿no? Es el cuento que más me movió, que más me gustó. Entonces era Diabetes mellitus tipo 2. Cuando llegué a la editorial me dijo, no, ese libro no va porque voy a llegar a la librería y se ve el área médica. Y son cosas que yo no había pensado. Dije, caray, pues sí, está bien. Entonces, bueno, pues mi segundo favorito, La mujer perfecta, ¿no? No nos gusta. Caray, ¿no? Bueno, pues. Entonces realmente dije, ¿sabes qué? Hay que buscar un nombre pues, que refleje un poquito de lo que habla el libro, que el lector cuando lo vea llega más o menos de qué se... Dije, bueno, pues a ver, pues, son 11 cuentos. Bueno, 11 cuentos. No quería que se pareciera a 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Dije, a ver, 11 cuentos, porque son 12, ¿no? 11 cuentos cortos, ¿no? Porque, bueno, hay quien no le encanta el término cuentos cortos, pero pues es muy usado, ¿no? 11 cuentos cortos, y empecé a jugar con esa idea para tardes nubladas, para días nublados, para etcétera. Y fue mi esposa la que me dijo, oye, pues de repente escribes así cuando tienes insomnio, ¿por qué no para noches de insomnio? Yo 11 cuentos cortos para noches de insomnio, pues me encantó. Entonces lo propuse y le gustó a la editorial. Bueno, pues así fue. Está padre el título. Llegamos, ¿no? Sí. Está pegajoso. Y pues acabas de mencionar que el de Diabetes mellitus es tu cuento favorito. Sí. ¿Es el que más disfrutaste escribir o hay otro que disfrutaste más? Pues yo creo que no sé, como que la historia me parece muy aparte me gusta mucho ese cuento porque también incluso converge con otro cuento que es el primero, que se llama Sándwich de aguacate, que están como relacionados, y me gustó mucho ese esquema que hacen, ¿no? Entonces yo creo que lo disfruté mucho escribir. Lo que pasa es que yo no disfruto escribiendo a veces así como que lo padezco. A veces, una vez me preguntaron, oye, ¿qué es que escribir te relaja? Dije, no me relaja, o sea, me friega, estoy todo alterado, te metes tanto, sufres todo, estás en agua, ¿no? O sea, no te la pasas padre, pero sí explico, son como unas cosas chistosas, son sensaciones diferentes, genera adrenalina y bueno, al final de cuentas es como adictivo, ¿no? Es como estar leyendo un libro en una escena que no quieres que suceda, pero si quieres que suceda y sabes que va a pasar, pero dices, no quiero ver. Y ves, eres un tonto, ¿no? ¿Por qué lo haces? Suele suceder. Sí, exactamente, pasa como circunstancias, ¿no? De la edición, inclusive, el cuento que más me costó trabajo escribir fue el de La mujer perfecta. Fue un cuento que se me hizo complicado, es difícil. Habla de una persona un artista, un escultor que tiene el plan o el proyecto de hacer una estatua de la mujer perfecta. Pero dice, bueno, obviamente la mujer perfecta para mí. Él sostiene que en cada una de las mujeres siempre hay algo perfecto, algo hermoso, por ejemplo, ¿no? Está en un banco y de repente ve que la chica que está atendiéndolo pues no es agraciada, pero tiene unas manos hermosas, ¿no? Sí. Es que me encantan las manos de esa chica, ¿no? Y me encantan los hombros de esta otra, y me encantan los pies de esta otra, y me encantan, etcétera, etcétera. Entonces él lo que busca es ir armando con cada una de las mujeres que llega a conocer circunstancialmente, etcétera, ir armando una escultura de ellas, ¿no? Entonces por ahí va más o menos el cuento, pero se me hizo complicado escribirlo, ¿no? Y también por eso yo creo que me gusta mucho ese cuento, ¿no? O sea, es vaciado, ¿no? Hay unos que se facilitan más, hay unos que son más complicados, pero es todo un tema, ¿no? ¿Por qué la mayoría de tus cuentos tienen un final muy inesperado? Pues porque así es la vida, yo creo, ¿no? O sea, a veces me ha pasado en algo que de repente, bueno, la interacción bien padre que he tenido con los lectores, que me escriben en mis redes, etcétera. A veces me reclaman, ¿no? Oye, este cuento iba padrísimo, pero ese final, ¿qué onda contigo? Yo le dije, o sea, ¿por qué un final triste? Y yo, pues porque la vida es triste, o sea, no digo, no solo es triste, tiene todo, pero la vida es así, ¿no? O sea, a veces nos encantaría construir historias que terminan padre, pero a veces no sucede así, ¿no? Y ni modo, hay que levantarse y seguir y etcétera, ¿no? Tampoco me gustan los finales, muchos escritores toman el recurso de que al final hacen una cosa así y de repente explota la bomba y se mueren todos, ¿no?
No, más bien como finales realistas, pero realistas. O sea, que si realmente le fue mal en la vida y tú como lector esperas que le vaya bien, y a veces no le va bien, ¿no? ¿Por qué no le va bien? Que sí le venga. Sí. ¿Por qué decidiste que tus personajes, cada uno de las historias, narrara su propia historia y no un narrador omnisciente? Fíjate que no fue decisión, es más bien como... O sea, no es que yo me siente a pensarlo, estructurarlo previamente, ¿no? A veces digo, tengo unos que sí son narrativa, que de repente estoy pensando en la historia y le empiezo a teclear así, o sea, yo describiéndola, ¿no? Por ejemplo, Fiesta de 15 años, ¿no? La Fiesta de 15 años, que es una historia de un personaje que sufre violencia laboral, quiere hacerle la fiesta de 15 años a su hija, y clase media, ya sabes, y sufre violencia laboral, y el jefe es un manchado, etcétera. Ese como que lo veía un poquito más lejano y yo siento que era más fácil para mí plasmar esa historia, pero narrándola, por eso lo hice en esa estructura. Pero a veces me siento y lo escribo en, no sé, soy una persona, etcétera, ¿no? Ese es como... A mí me gustó mucho el final de ese cuento. ¿De ese? Sí, a mí también. Y el Fue tan de... inesperado, pero a la vez si lo piensas, es como, pues, sí, o sea, sí podría pasar, sí podría suceder, Exacto. entonces... También hay finales felices. Sí, ajá. Ah, sí. No en todas las historias, pero sí hay unas que hay finales felices, porque sí es la vida, ¿no? Sí, tal cual. El final que yo no me esperaba era el de 4 vales. Ah, el de los Eso, 4. Fíjate que ese cuento ha causado estragos. Fue un cuento, yo lo realicé como un ejercicio de valorar lo que tienes, ¿no? A mí me pasaba mucho que, bueno, pues tengo una niña ya ahorita de 13 años, ¿no? Que en lugar de andar aquí conmigo en entrevistas, anda viendo la bala, ¿no? Ay, sí. Y bueno, pues a mí me daba mucho pesar de repente llegar y a verla dormida, porque todo el día estuve trabajando, todo. Entonces fue como una experiencia de valorar lo que tienes, ¿no? Porque los niños, yo tengo la fortuna de que mi hija, desde que nos enteramos que su mamá estaba embarazada hasta ahorita, Ya llegó la bala. desde ese momento, pues la he disfrutado muchísimo, ¿no? Muchísimo. He estado en todos sus eventos escolares, cuando bailaba, sus primeros pasos, sus primeras palabras, y no obstante eso, se me ha ido rapidísimo el tiempo, o sea, es muy rápido. Y como hay papás que no valoran eso, pues porque están todo el día trabajando, era un poquito una experiencia verlo de esa manera, que es un señor, pues un señor de la tercera edad que está escribiéndolo. Inclusive fue muy interesante porque hicimos una puesta en escena con lectores de algunos cuentos del libro, en donde esos pues los leían lectores con música de fondo, etcétera. Y ese en particular yo le pedí a mi papá que lo leyera. Mi papá, pues de la tercera edad, es muy buen lector, también es escritor. Él, bueno, y lo empezó a leer. Él pues, no tiene una experiencia como lector, o sea, no se dedica a leer en público, etcétera, ¿no? Pero lee muy padre, ¿no? No manches, fue el rockstar, ¿no? De repente empieza a leer así el cuento y teníamos ahí una chava que tocaba el violín. Olivia Lepe, una música muy talentosa, que yo le dije, oye, pues ponle la música que tú consideres, o sea, cada quien con su arte, tú lee los cuentos que vamos a leer, pon la música que tú decidas y ya. Y ella dijo, no, aquí voy a poner una canción, puso la de la lista Schindler, ¿no? O sea, estamos aquí, ¿no? Y al momento de leer el cuento, cuando lo presentamos, yo veía la cara del público así, ¿no? Y los lagrimas así salían de los ojos, ¿no? Sí, duro, o sea, fue un cuento duro y yo así como que te quedas... Yo escribí eso, o sea, así me explico, a veces cuando lo ves distinto es padre, sí, es un cuento duro, pero creo que también es muy real e invita mucho a la reflexión, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Y está padre, por ejemplo, también Sándwich de Aguacate, que es el primer cuento, es un diálogo divertido, una pareja de esposos. Ese, por ejemplo, también lo hemos representado, mi esposa Marta, que es una gran lectora, también ella lee en voz alta, lee muy padre. Ella, por ejemplo, con un alumno mío que es maestro también de prepa, etcétera, que es un gran lector, se llama Leonardo Redondo. Ella, mi esposa Marta y Leonardo, han hecho un juego padrísimo cuando leen Sándwich de Aguacate. En alguna presentación pues, lo han leído en conjunto y pues sale padrísimo también, ¿no? Es divertido, ¿no? Qué padre. Me he divertido mucho más que nada. ¿Cómo decidiste el orden de los cuentos en tu libro? Fíjate que no, o sea, ahí sí fue un apoyo mucho a la editorial. Yo tenía un orden determinado. La verdad es que yo más bien como que lo vi como más estructurado, ¿no? O sea, como de... veía más bien como el tamaño de los cuentos, ¿no? Que hubiera como más estructura, porque unos más largos que otros, etcétera. Pero la editorial fue la que me dijo, sabes que yo creo que hay que reestructurarlos, y eso estuvo chistoso porque, por ejemplo, de todos los cuentos yo pensé mucho en meter Sándwich de Aguacate, porque si bien es divertido y está padre, no me encantaba, es que yo siento que no tiene tanto no me encantaba que estuviera en el libro, porque yo sentía que no tenía tanta
calidad literaria al ser un diálogo. Es un diálogo, no tiene que ser un libro. Pero como hacía mucha conjunción con diabetes mellitus tipo 2, dije, no, pues está padre, entonces por eso lo metí. Bueno, pues la editorial lo vio y me dijo, ese es el bueno, ese va el número 1. Dije, oye, pero ese chile de aguacate. Me dijo, es que ese es el que va a enganchar al lector. Inclusive en la descarga gratuita que puedes bajar para el libro de sándwich de aguacate, ¿no? Dije, bueno, pues, está bien, tú eres la editorial, ¿no? Sí, ¿qué onda? No, espérate, eso no es lo único, fíjate, mira, ve. ¿No? Ay, sí. El aguacate sale en las que regalan, ¿no? De aquí, de la editorial, ¿no? Y lunes me hicieron una entrevista, pues cuando hicimos la primera presentación, salió salimos en la tele y todo el rollo y decían, y hablaban del sándwich de aguacate, y no te van a poner ahí como marca, ¿no? El aguacate, El ¿no? sándwich de aguacate. Del aguacate, ¿no? De ese es el que menos me gusta. No, yo no lo digo. Ya me van a regañar, me dije, no digas que no te gusta. No, sí me gusta, pero es distinto. Es tu favorito. Pero fíjate que eso es interesante, ¿eh? El tema de lo que es tu favorito. A veces uno piensa con ego cuál es el mejor cuento. ¿Cuál es tu mejor cuento? Ese es tipo 2. Ya que te puedes decir, a mí no me encanta, no me gusta, ¿no? O sea, como que es una situación totalmente distinta. Realmente la experiencia del lector ha sido diferente. O sea, cuando el lector de repente lo recibe o algo, o se puede quedar clavado con alguna historia en particular, es cuando realmente sucede ese clic, ¿no? Hay quien me ha dicho, por ejemplo, mi cuento favorito es Hueles a bebé. Hueles a bebé, yo dije, pues está divertido, pero no se me hace como el favorito. Y por ejemplo, de los favoritos de La Mujer Perfecta, quien me dice, a mí no me gusta, está muy fuerte, está como muy, no sé, raro, ¿no? Entonces es lo padre, como que la experiencia de cada lector es así como vamos saliendo, ¿no? Bueno, sobre La Mujer Perfecta, y al final fue como de, sí, lo sabía. Me han odiado por ese final, me he tirado, ¿no? En redes me han mandado, ¿por qué ese final? Porque sí es la vida. Porque sí. Y a veces buscamos en la literatura eso, ¿no? Salir, o sea, como me cuentan una historia distinta a la que yo estoy viviendo, ¿no? Pero no, es igual. Pero sí, pero dentro de eso también hay belleza, ¿no? Sí. O sea, que todo es parte del show. Sí. Pues muchísimas gracias por la invitación a su blog y bueno, ojalá puedan pues comprar mi libro, ver mi propuesta literaria, estaría padrísimo, no sé cuántos corresponde Chinza. Sí. Pues te agradecemos mucho por estar aquí hoy con nosotras y darnos esta oportunidad de entrevista. ¿Me puedes decir dónde te podemos encontrar en redes sociales? Sí, claro, es en facebook.com, pegadito es Gil Miguel Sandoval, en Facebook, y estoy en Instagram también como @Gil Miguel Sandoval. Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.